Hola a todos. En la sesión de hoy vamos a hablar de Nietzsche, del filósofo judío Primo Levi, de la filósofa judía Hannah Arendt y después vamos a hablar de una cosa que se llama la posmodernidad. Bueno, por supuesto mirad el vídeo a partir de la parte que necesitéis, ¿vale? Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos de Nietzsche. A Nietzsche se le conoce como el filósofo del martillo porque su crítica es destructiva. Lo que dice acusa de hipocresía a todo el mundo, diciendo que la visión del ser humano que ha dado la filosofía, la religión, la moral, es demasiado positiva. O sea, básicamente miente. Nietzsche es tan pesimista con respecto al ser humano que dice que la única solución que le queda es desaparecer, destruirse y reformularse para aparecer un nuevo hombre, como le llama él, un transhombre. Bueno, tenemos que la humanidad pasa por tres fases: la fase de camello, la fase de león y la fase de niño. En la fase de camello el hombre es resistente, carga con todas las normas que le pone la naturaleza, la religión y la política, pero luego hay un momento en el que se rebela y destruye todas esas autoridades, lo destruye todo. Al final se queda él solo y se convierte en niño, ya un niño que es libre, que ya no tiene ni que obedecer, ni tiene miedo, ni tiene esperanza. Simplemente se dedica a vivir la vida creando igual que crean los niños cuando juegan, sin ningún tipo de expectativa, ni de temor, ni de autoridad. Esta traducción de transhombre, Übermensch en alemán, fue mal traducida por superhombre. Pero Nietzsche no dice que haya unos hombres mejores que otros, o sea, que una raza sea mejor que otra, como dirá Adolf Hitler, sino que de lo que se trata es de llegar a un nuevo hombre previa desaparición de esta, un transhombre. Bueno, vamos a ver a estos dos, a Primo Levi y a Hannah Arendt. Levi es un filósofo judío que fue preso, estuvo preso en un campo de concentración alemán, nazi, en Auschwitz, que está en Polonia. Y vamos a escuchar qué nos dice él, como, porque tiene una visión privilegiada de cómo es un hombre en circunstancias extremas, cómo se deshumaniza. Levi nos va a enseñar desde su relato en primera persona, porque estamos acostumbrados a los filósofos a hablar en teoría, ¿no? Cuando no hay sombras, cuando todo se ve con claridad. Levi, por así decirlo, lo ve todo lleno de barro, de piojos, de enfermedades. Va a explicarnos cómo se comportan las personas cuando son deshumanizadas, los prisioneros, que son tratados con crueldad, con humillados y vejados, etcétera, pero también cómo se comportan los carceleros, qué pasa cuando una persona es capaz de deshumanizar a otra persona. Entonces lo que dice Levi, por eso se llama así el libro, es que este hombre no se parece a la imagen amable que la religión, la antropología, la filosofía o la ciencia habían propuesto. Bien, otra filósofa judía se llama Hannah Arendt y su obra se llama La banalidad del mal, y ahora vais a entender por qué. Como sabéis, Hannah Arendt va como periodista a cubrir el juicio que se va a hacer en Israel a un criminal de guerra nazi, que es Adolf Eichmann. Era el funcionario que se encargó de implementar la famosa solución final, o sea, cuando todos los prisioneros judíos, Adolf Hitler ordena matarlos. Recordad que matan a 7 millones de judíos. Pero Eichmann, tal y como Hannah Arendt entiende en el juicio, no es una persona malvada, no es un demonio, sino que es simplemente un funcionario. Es un burócrata, se encarga de rellenar papeles, firmar, sellar, organizar que todo esté bien. A la pregunta, cuando le preguntan a él, bueno, y a todos los nazis que juzgan, en los juicios de Nuremberg, por ejemplo, o los nazis que van encontrando por ahí, luego los van juzgando, la respuesta siempre es la misma: ellos cumplían órdenes, son burócratas, son parte de un sistema y nadie se detiene a pensar si eso que están haciendo está bien o mal. Las conclusiones de Hannah Arendt es que el mal no es una fuerza mágica, sino que es una cosa prácticamente cotidiana y banal. Eh, Esto permite que buenas personas pueden hacer cosas terribles a otras personas si las deshumanizan, si las piensan como simples cifras, como cosas que pueden intercambiarse, etcétera. Pues entonces la vida humana no importa nada. Lo que pasa en los campos de exterminio nazi es simplemente llevar al extremo eso de que vemos a las personas como números y como animales o como no personas, las deshumanizamos. Por eso dice Hannah Arendt que humanizar, empatizar, o sea, sentir lo que siente una persona,
otra persona supone un esfuerzo. No aparece de manera automática, sino que hay que luchar contra la insensibilidad. Perdón. Cuando veamos noticias de muertos en un atentado o en un naufragio de una patera o lo que sea, tenemos que hacer el esfuerzo por recordar que son personas. Y así luchar contra la insensibilidad. Esa es la tesis de Hannah Arendt. Por último, la sesión, la penúltima sesión es el experimento de Milgram, que aquí no lo voy a poder explicar porque es mucho más fácil que veáis el vídeo. Lo tenéis aquí. Así que si queréis parar este vídeo, primero veis el vídeo de experimento de Milgram y luego volvéis a este vídeo, ¿de acuerdo? Vale, el experimento de Milgram es un experimento sobre la obediencia. Nos habla, igual que hemos visto en Arendt, que personas normales pueden deshumanizarse y deshumanizar a otros en determinadas circunstancias. Si veis los datos que arrojan en el vídeo, que están también en el libro, es que el 65% de los participantes concluyen el experimento que consiguen aplicar descargas de 450 voltios 3 veces seguidas. Otro dato escalofriante es que ningún participante se para, o sea, se niega a seguir antes de los 300 voltios. Recordad que el ser humano soporta entre 220 y 250 voltios de tensión. Así que tenemos como una especie de experimento, si esto pudiera ser ciencia, que demuestra las tesis de Levy y de Hannah Arendt. La primera, que el ser humano es fácilmente deshumanizable, y la segunda es que la empatía, no olvidar nunca la humanidad del otro, requiere de un esfuerzo, no es automática. Por último, la sesión 10 de la posmodernidad. Como veis, estas 4 últimas sesiones son muy narrativas, apenas tienen conceptos, etc. Es un estudio de cómo es la nueva concepción filosófica o concepción cosmológica después de la caída de la posmodernidad. Si recordáis, la modernidad, la razón, la ciencia y el progreso arreglarán los problemas de la humanidad, es lo que pensaban los ilustrados, ¿no? Sin embargo, el siglo XX parece que hace que se pierda la fe en ese progreso. Dos guerras mundiales, en la primera crisis del capitalismo, la crisis de las ciencias, así que el progreso tiene su reverso negativo. Este fin de la modernidad va a traer consigo una posmodernidad, una filosofía o concepción de la humanidad, del progreso y todo, posmoderna, donde ya no se creen esas ideas ilustradas. Por ejemplo, no se proponen o no se sostienen ya utopías políticas. Es verdad que tenemos estados comunistas como Corea del Norte o lo que sea, pero en un mundo posmoderno ya no se propone un estado total. El protagonismo y la voz de los países del tercer mundo aparecen después del proceso de descolonización. Escuchamos a los indios, a los africanos, a los chinos. Tenemos una sociedad de consumo. El capitalismo, como vimos una vez en clase, ha transmutado de ser un capitalismo de producción a un capitalismo de consumo, porque el sistema necesita compradores para los propios productos que fabrica. Por primera vez aparece conciencia de las consecuencias de la sociedad de consumo, ¿no? Aparece pues una conciencia de los derechos de los trabajadores, qué pasa con esas personas que fabrican las cosas que nosotros consumimos, la explotación de los recursos naturales, el daño medioambiental, etc. Más características de la posmodernidad, pues frente a una idea de un Estado que arrebata la identidad, o una religión que arrebata la identidad individual, aquí tenemos un efecto rebote contrario, donde lo importante es el individuo. Ahí dice de una manera un poco cínica que la única revolución posible es la interior. Aparece la desconfianza en la ciencia, lo hemos visto con el COVID últimamente, ¿no? Aparece el culto a la tecnología y el empoderamiento de algunas pseudociencias, ¿no? Ahí podríamos incluir también las teorías de la conspiración. Hay una desconfianza política en la política brutal y en las instituciones. La frase todos son iguales, mienten y roban es un descrédito de lo que es la función de la política y de las instituciones. Hay un descenso imparable de la participación electoral a nivel mundial. Cada vez que hay elecciones siempre es menor la participación y nadie sabe dónde está el suelo de este descenso. Hay una estetización de la política, ¿no? Los políticos ya tienen que ganar por su carisma, por su imagen, por su cercanía y no por sus ideas, ¿no? Es la cultura del Twitter, del zasca, de las grandes intervenciones, de los discursos, etcétera, más que las propias ideas que defienden, el propio proyecto que defienden. ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos Coca-Cola, tenemos Hollywood, tenemos Apple, tenemos una industria cultural, pues Spotify, quería decir, una industria cultural que se expande
y pues traslada una serie de ideologías o cierta visión del mundo, por decirlo de una manera más suave, que no son inofensivas, por así decirlo. Tenemos la aparición de ídolos pop en el deporte, en la música, en el arte, etc. En el arte en concreto se aleja de la belleza, el arte ha dejado de ser representativo o bello incluso, aparecen las obras de arte efímeras como las performances, que no queda rastro de ellas cuando se hacen, o no sé, que se graban en vídeo. Se cuestiona la figura del autor, se cuestiona la figura de los museos, ¿no? En el caso del humor, el humor postmoderno ya no es humor de algo, sino el humor que se ríe de sí mismo, hace piruetas para reflexionarse sobre sí mismo. Hay una pérdida de credibilidad de la prensa, los periódicos han dejado de venderse, ya nadie no, mucha gente descree por defecto que los periódicos digan la verdad, o las noticias, el telediario, etcétera, y aparecen los nuevos canales de información alternativos, los fanzines al principio, pero ahora actualmente por los canales de YouTube, etcétera. Y entonces es el nacimiento de esa cosa que ya tenemos tan instaurada en nuestras sociedades como son los bulos y las fake news. Por último, pérdida de fieles de las grandes religiones, cada vez hay menos fieles en las grandes religiones y aparece unos sustitutos de esa necesidad espiritual que tiene el ser humano. Las pseudociencias, las sectas, ahí podríamos incluir también los conspiranoicos. Aparecen los libros de autoayuda, las identidades políticas, nacionales, de género, sexuales, toda la identidad viene a sustituir, si lo entendemos en un sentido sociológico, a esa falta de espiritualidad y a esa falta de poder anclarte en algo más grande que tú. Y por último, esta visión, que es claramente postmoderna, que es el miedo a que el futuro sea peor o distópico. Pues un holocausto nuclear, tenían miedo en los años 50 y 60, las amenazas terroristas, la debilidad de la democracia o un cataclismo climático. Estas son las características de la posmodernidad. Bueno, espero que os haya servido de utilidad. Un saludo a todos.